esperando que se encuentren bien. A continuación voy a presentarles un muy breve resumen acerca del capítulo número 2 del libro Políticas de la Educación en el México Contemporáneo. La modernidad, globalización y neoliberalismo en la política educativa, por el autor David Pedraza Cuellar. El mundo es viejo y los seres humanos somos muy jóvenes. Carl Edward Sagan. Bien, les presentaré el resumen dividido por subtemas y el primer subtema es un segundo cósmico de existencia humana. Podemos entender que el mundo moderno ha sido parido por la modernidad e inició en el Renacimiento, de acuerdo al autor Arbemas 2000. Nos dice que el Renacimiento con el cual se inicia según nuestro criterio la época moderna. El hablar de la modernidad nos referimos a los modos de vida u organización social que surgieron en Europa, ya que allá fue donde tomó lugar la modernidad, el sitio donde nació. Se le relaciona con los cambios del feudalismo a los primeros momentos del capitalismo, a la modernidad. También con la llegada de la modernidad, el comercio universal se expandió de forma vertiginosa. Empezó a comercializarse entre portugueses y españoles a través de embarcaciones, llevaban y traían comercio. Además, la teoría y la práctica se hicieron parte de un mismo proceso. También se dice que se otorgó un sentido utilitario a los nuevos conocimientos de la ciencia. La ciencia surge usando el método científico. Fue donde también empezó la ciencia a hacer uso del método científico. Además, se consolidaron áreas y disciplinas tales como la matemática, la astronomía, anatomía, zoología, botánica, química, medicina y la óptica, entre otras más. En el subtema que nos habla de modernidad, modernización y educación, podemos mirar que el triunfo de la modernidad rechazó el olvido o encerró en instituciones represivas todo aquello que parecía resistir al triunfo de la razón. Se desarrollaron instituciones educativas que estuvieron al servicio eclesiástico. Se crearon centros especializados como las escuelas náuticas y mineras o las sociedades científicas. La educación pública que se organizó con el advenimiento de la modernidad tiene principios axiológicos y teológicos, la razón del ser del hombre y del conocimiento. El planteamiento pedagógico modernista se preocupa por organizar, sistematizar y universalizar la enseñanza. Además, de acuerdo al autor Marx, nos dice que el ser modernos nos encontramos con aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo, y que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos y sabemos y somos. Modernidad y globalización. La globalización es considerada fase Permítanme una pequeña falla por aquí. Modernidad y globalización. Se dice que la globalización es considerada una fase del capitalismo consolidada en las últimas décadas, donde existen impresionantes avances de la ciencia y la tecnología. Es decir,
que la globalización es una parte de lo que es el capitalismo. El autor Alan Turing dice: estamos viviendo a mayor escala lo que a principios del siglo se llamó imperialismo, es decir, el predominante del capital financiero internacional sobre el capital industrial nacional, de acuerdo al autor Saxe Fernández, 1997. Además, las grandes empresas transnacionales han concentrado un enorme poder económico y político. Esto es, con respecto a lo empresarial. Con el arribo del postimperialismo se intensificó la apropiación de las riquezas mundiales, la desigualdad se vio incrementada. La globalización es una dimensión del proceso multisecular de expansión del capitalismo desde sus orígenes mercantiles en algunas ciudades de Europa. La mundialización, otro término que recibe el nombre de globalización, no es nueva, ya que existen nuevos mercados, instrumentos, actores y normas ofreciendo una potencialidad enorme para erradicar la pobreza en el siglo XXI. Actualmente tenemos más riqueza y tecnología y mayor compromiso con una comunidad mundial que nunca. En el subtema de modernidad en las políticas educativas, podemos mirar que México ha experimentado el proceso de modernización que define a las sociedades que se industrializan o urbanizan, que expanden sus sistemas educativos y que reciben el impacto de los medios de comunicación de masas, de acuerdo al autor Flores y Marina. La modernidad abrazó diversas áreas de la vida política donde las escuelas y educación fueron aspectos relevantes de los impulsos. La modernización ha sido una línea de pensamiento que paulatinamente se ha aplicado en el país. Además de con la descentralización educativa que se concertó mediante la firma del ANMEP en 1992 y el CENTE, se comprometieron a transferir a los estados la gestión administrativa que, según numerosos autores, es un fracaso de la política gubernamental. Otro aspecto es el referido al fortalecimiento de la participación social en las tareas educativas. En el ANMEP y en la LGE se establecieron las condiciones legales para la participación de la comunidad en las escuelas a través de los consejos de participación. La valoración social del magisterio ha sido un proceso parcial que se ha venido observando una devaluación. Aquí podemos ver que en la modernidad, en estos tiempos, la parte letrada de un país ha sido devaluada. Puedo pensar que intencionalmente, a través de diferentes maneras, con la finalidad de tener algunas ciertas ventajas, muchas ventajas, en cuanto a lo empresarial. En el subtema de organismos internacionales que intervienen en las políticas educativas, podemos entender que existen aspectos que destacan las políticas de la modernización educativa. Estos son los estados hegemónicos a través de los organismos financieros internacionales y del apoyo mundial por la educación, la descentralización educativa y las tendencias privatizadoras que se han observado. Las políticas educativas de un país tienen aplicación limitada en el tiempo y espacio. Son las elaboraciones programáticas medidas en su aplicación por la capacidad de imposición, negociación o resistencia de los actores sociales involucrados. Es decir, que tienen cierto tiempo en las cuales un tiempo limitado, las políticas educativas. Con la aparición de la globalización y el neoliberalismo han surgido nuevos actores que han irrumpido en lo económico, lo político, pronto se reflejan en el sistema educativo. Se fortalecieron las estrategias de desconcentración educativa, se vigorizaron
las modalidades de enseñanza terminal y tecnológica, se limitó el financiamiento a la educación superior y continuó el deterioro salarial docente. Los valores educacionales se enfocaron a promover aspectos de productividad y ganancia. En la esfera cultural e ideológicas se estimularon los principios fundados en el individualismo y la competencia. Podemos ver también la descentralización educativa. Desconcentrar y descentralizar para el gobierno de las 3 últimas décadas del siglo XXI fue la clave para solucionar los males provocados por lustros de presidencialismo centralizador. Descongestionar servicios en la capital fue una estrategia de reordenamiento político a través de la distribución de las facultades de trato de reencontrar el federalismo republicano. Descentralizar la educación se convirtió en el medicamento para curar las crisis educativas reconocidas en los diagnósticos oficiales de la época. De acuerdo al autor Juan Carlos Tedesco, quien piensa acerca de la descentralización educativa, él dice que con la descentralización se han podido observar en las burocracias de la región 2 fenómenos que tienen efectos negativos en el sistema. Uno ha sido el nacimiento de funciones en la administración central. El otro fenómeno es la duplicación de estructuras con las mismas funciones. Continuamos con el subtema que es privatización de la educación, uno de los temas que tiene gran relevancia e impacto en la sociedad actualmente. Se dice que el debate sostenido entre liberales y conservadores sobre la educación estuvo centrado en torno a si la educación debería ser laica, ya que el sentido de su obligatoriedad conjuntó mayores consenso. El siglo XX actualizó el debate de lo laico e introdujo el problema de lo gratuito. En el siglo XXI lo obligatorio no se discute. La educación debe ser universal para toda la población, pero lo laico y lo gratuito toma vigencia. El problema de la gratitud lo llevó a la UNAM, ya que siempre ha sido una de las instituciones que se oponen ante las reformas que el gobierno realiza, principalmente cuando viene afectando a la población. Esto lo llevó a una de las huelgas más grandes de su historia, tanto en la corriente institucional del CENTE como la alianza opositora, la CENTE, se habían pronunciado de manera enfática por la defensa de la educación pública, y actualmente la CENTE continúa en contra de la privatización de la educación. Globalización en la educación. Globalización agrupa y revela las interrelaciones sociales actuales. Nuestra época está determinada por la progresión y la interrelación mundial. De acuerdo al autor Flores y Marina de 1999, señalan el término globalización como un proceso en que se generaliza la intercomunicación entre las economías, sociedades y culturales, donde se desarrolla y aplican las tecnologías de la comunicación y la información, junto con los acuerdos entre los estados para facilitar todo tipo de intercambio, especialmente de orden económico, desregulaciones, eliminación de barreras arancelarias y otros impedimentos a una mayor interrelación económica entre pueblo y Estado. Además, en la actualidad podemos decir que, de acuerdo al autor Lani 1996, dice que todo se globaliza y virtualiza, como si las cosas, la gente y las ideas se transfiguran por la magia de la electrónica. La ola modernizadora ante no se detiene nunca y se difunde por los más remotos, recónditos rincones y entresijos de los modos de vida y de trabajo, de las relaciones sociales, de las objetividades, subjetividades, imaginarios y efectividades, de acuerdo al autor Lani, 1996.